por venir a la presentación de esta nueva obra. Yo soy Lidia González, dirijo la editorial Nueva Estrella y Said Salami, bueno, para mí es un honor publicarle. Es una novela de género fantástico, pero bueno, lo más fantástico de todo es trabajar con este autor, porque bueno, cuando llegó a la editorial me contó un poco su proyecto. Es un libro que lleva 5 años, le ha costado 5 años escribirlo, pero bueno, yo estoy deseando también escuchar un poco, bueno, pues todo lo que nos va a contar de su obra. De la editorial Nueva Estrella, os diré que me hace mucha ilusión ver a algunos de mis autores que siempre están apoyando bueno, pues al proyecto editorial y bueno, tengo por aquí algunas de mi equipo que me ayudan un poco con la obra. Y a ver, Said Salami, bueno, muchos lo conoceréis, pero os voy a leer un poco de su biografía. Es periodista, es escritor y poeta, traductor y es traductor. De origen palestino, bueno, palestino español se considera él, ¿no? Afincado desde mediados de los años 60 en Madrid. Graduado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, se incorporó a Radio Nacional de España. Como periodista ha desempeñado sus funciones hasta que se ha jubilado. Al mismo tiempo, desde 1971, colaboró con diferentes corresponsalías en Madrid en los principales medios de información árabes. Ha publicado en la prensa de Kuwait y sus poemas y artículos y relatos los tiene publicados en lengua árabe. En los 90 empieza a escribir poesía en castellano y ha participado en antologías y numerosos recitales. Es autor de una trilogía poética en árabe que se llama Las Espigas, en 3 volúmenes: Espigas de la vida, Espigas del rocío y Espigas de chispas, así como en 2 colecciones de relatos también en árabe, la Asamblea y Mariam. Es traductor de una obra que tenemos publicada en la editorial Nueva Estrella, de Victoria Caro Bernal, titulada Tierra Amada, Espíritu de Perfección. También ha traducido a una escritora que hoy nos acompaña, Leonor Merino, muchas de sus obras, y asimismo ha traducido del árabe al castellano la novela del palestino Nabil Jubil. Bueno, pues yo os voy a pedir un aplauso para este gran escritor. Y hoy vamos a tener la oportunidad, bueno, pues de conocerle mejor, de saber más de él. Y nada, yo doy las gracias a la Biblioteca Elena Fortún por habernos acogido en este espacio. Yo creo que es muy acogedor. Luego tendremos un poco de... podremos preguntarle al autor todo aquello que tengamos curiosidad y nada, espero que tengamos una buena tarde. Muchas gracias por asistir. Ay, perdón. Bueno, os voy a contar que cuando estuvimos pensando en quién podría presentarnos la obra, pues la verdad es que vimos como muchos candidatos, ¿no? Pero es verdad que él me dijo: oye, Carmen, es arabista y esta novela realmente tiene mucho del mundo árabe. Los 5 reinos de los que habla, pues bueno, son muy bonito como los entrelaza, ¿no? Pero quién mejor que una persona que ha trabajado muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid y es muy entendida en este tema. Entonces Carmen Ruiz Bravo Villasante va a ser quien presente hoy a Said Salami. Así que también os pido un aplauso para ella. Buenas tardes, ¿qué tal se oye? Bien. Pues
Saludos, por tanto, a todas las personas que están aquí reunidas, que estamos hoy reunidos para una presentación que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, se sale de lo habitual. Nunca las presentaciones son iguales unas a otras, pero esta es muy especial para mí como lectora, para mí como persona que ha seguido la vida intelectual y la vida literaria de Said al-Alami, Said al-Alami, que aquí ya está castellanizado, españolizado en el título, sin artículo ya, Said con 2 puntitos, Alami es como ya está en el libro puesto, ya está plenamente integrado dentro del mundo de nuestras letras con este nombre. Y digo que es muy especial esta reunión porque es una gran sorpresa la obra que ha producido Said Alami para nosotros que le conocíamos. Una gran y estupenda sorpresa. Para nosotros, para muchos de nosotros, especialmente para los mayores que más hemos ido leyéndole o siguiéndole, Said Alami es, y así lo es, además de autor de este libro, es un gran periodista árabe, palestino, hispano-palestino, afincado en gran medida en Madrid, pero al mismo tiempo persona que ha tenido que recorrer muchos espacios geográficos, tanto en el mundo árabe como en el mundo americano, que unas veces aparece y está largo tiempo aquí, otras veces no. Un gran periodista, muy especializado en análisis sociopolíticos, comprometido con la causa palestina, intelectualmente crítico y muy reflexivo. Por otro lado, también lo hemos conocido siempre al mismo tiempo como un hombre de grandes dotes creativas, literarias, en cuanto que tiene, como se ha dicho, pues obra narrativa, cuentos de dimensión social y que ha reflejado la sociedad española, la sociedad árabe, y de una manera más o menos velada, casi siempre ha sido apuntado críticamente a nuestros problemas, defectos y posibles soluciones. Después ha ido revelando cada vez mejor, cada vez quiero decir más claramente, no mejor sino más claramente, su dimensión sensitiva, poética, lírica en sus propios poemas y, como se ha dicho bien, en unas traducciones al árabe magníficas, por ejemplo de la obra de Leonor Merino, como se ha dicho, y otros autores. Es decir, que ya nosotros le hemos leído artículos, le hemos visto intervenir. Dice también que como ha trabajado muchos años como periodista en radio, además de lo escrito, ha hecho un periodismo del día a día, de la noticia, y tiene una voz que para los que le vayan a escuchar por primera vez, pues puede resultar una sorpresa, pero para los que ya le conocemos de tiempo atrás, resulta evidentemente una voz magnífica, una voz de gran calidad, una voz que para la radio es extraordinaria, y también supongo, estoy segura, que para su familia o aquellas personas a las cuales les haya ido contando estas historias, esa voz suya es inseparable de los relatos. Nosotros lo tenemos ahora en un libro, pero esto, como ya nos contará después, ha ido surgiendo oralmente o ha ido surgiendo poco a poco en la vida real, en la vida diaria, en las veladas, en las noches, a lo largo de mucho tiempo. De Said, le doy a la editora, a Lidia González, la enhorabuena, y a los editores o grupo de personas que puedan haber colaborado con ella en la preparación de este libro, por su decisión al hacerlo y porque, a pesar de lo voluminoso que resulta, que siempre es una cosa complicada de resolver, lo han hecho de una manera muy original y muy inteligente, con 2 fórmulas, o bien como libro completo, un solo volumen, o bien en 2 volúmenes o en 2 partes, y así tanteando qué es lo que al público le resulta más asequible o más hacedero o más apetecible. Y además con una letra muy clara, muy nítida, espaciada, un tamaño grande, fácil de leer, y no han hecho esto de otras ediciones que circulan por ahí,
que lo que hacen es reducirlo todo con una letra muy pequeña de tal manera que apenas se puede leer. No, es decir, se lee muy bien y se lee con facilidad y con mucha claridad, con mucha facilidad de lectura. Quiero decir, eso desde el punto de vista de lo formal. Yo diría también, es un libro fantástico en el doble sentido de la palabra. Fantástico, diciendo, porque me ha sorprendido verdaderamente. No me ha sorprendido que puedas escribir una cosa buena, porque eso ya lo sabía, que podía pasar, que iba a ser así, sino una cosa tan buena y en un género en el que lo fantástico, la literatura fantástica se codea con la narración a manera de crónica. Es un cruce entre la crónica y lo fantástico que ahora está relativamente de moda y al cual la gente más joven, los lectores jóvenes, pues desde, vamos a decir, a partir de 13 años hasta 20 y tantos años, ya están muy habituados, van a ser los grandes lectores. Quien haya leído o haya visto las películas de, como se dice, del Señor de los Anillos, o haya seguido Harry Potter, o este tipo de películas o de tramas, considera hoy en día absolutamente comprensible y fácil poderse trasladar del mundo de la magia al mundo de la cotidianidad y viceversa. Y eso es una de las claves que en el libro se da. Es fantástico en ese sentido, pero no es irreal absolutamente, porque también llega a una cotidianidad de una historia de enfrentamientos en el terreno real de la historia de ciertos reinos de Oriente que no podemos saber exactamente, ni hace falta saber exactamente cuáles son, pero que da la sensación al lector de que está leyendo fragmentos de una historia que de alguna manera fue real. Es muy curioso cómo lo ha hecho y fantástico, como digo, en ese sentido. Y es una obra, creo, para todos los públicos, por lo menos a partir de los 13 años, vamos a decir, como las películas, decimos de 13 en adelante, para todos los públicos, para los mayores, que seamos lectores y seguidores de este tipo de literatura, de la literatura en la que la fantasía pesa y tiene fuerza, o de las series de televisión, ciertas series de televisión, claro, pues para estas personas, entre las cuales me cuento, para los guionistas de cine, para quien tenga afición por el mundo de la literatura y del cine, en donde tenga cabida lo fantástico, con esa dosis de real detrás, pues es un libro, como digo, para todos los públicos. No sé de qué manera, por qué tal irá llegando a unos públicos o a otros, pero creo que eso sería una de las características de la obra. Creo. El autor ha dicho que no querría que destripásemos en una presentación los contenidos, pero bueno, en la propia contracubierta se explica un poco el argumento. ¿Lo vas a leer tú? ¿Quieres que lo lea? No, puedes leerlo, sí. Lo voy a leer y así no me lo invento. Bueno, pero menos la última frase porque la han cambiado. Yo tengo una copia previa a la que tienen ustedes, entonces no puedo leer la última frase. La princesa Amazad, de 14 años de edad, adquiere poderes sobrehumanos gracias a la Hermandad Galáctica de Magos, con sede en el planeta Kabir. El mago Flor, uno de los más destacados miembros de la Hermandad y mago supremo del planeta Tierra, es amigo y protector de Amazad. El padre de la princesa, Nureddin, sultán de Kanunistán. Están ustedes oyendo nombres que, claro, por ejemplo, si yo oigo Kanunistán, pues como soy de árabe, o sea, de estudios árabes, los que sepan árabe saben que Kanunistán es un país donde impera la ley, es un país organizado, porque el canon es la ley. Entonces, oyen Kanunistán, ya saben que ese país va a ser un país bastante bueno en la historia. El padre de la princesa, sultán de Kanunistán, se enfrenta a la amenaza de una inminente invasión por parte de los ejércitos de una alianza, en resumen, tripartita. Esta es la historia, como un reino, como un territorio, habla de reinos, de reyes, de princesas, pues igual que de alguna manera como incluso grandes autores como Ghassan Kanafani, palestino,
cuando tuvo que escribir un libro para una sobrina suya, pues escribió El pequeño candil e hizo de la protagonista del cuento a una pequeña niña que era también una princesa. No creo que sea muy de princesas, príncipes, o yo por lo menos no lo soy, de monarquías, pero digamos este es el mundo al cual se refiere, ese mundo medieval, un medieval premoderno, en donde sucede la historia, y el relato, no leo hasta el final, lo que cuenta es cómo va buscando la manera realista, real, diplomática, a través de gestiones y de todo tipo para salvarse de esa amenaza que viene de todas partes, y cómo intervienen de vez en cuando ciertos poderes insospechados. No voy a contar de la historia, eso ya que lo haga él, pero diré que me parece bastante atrevido, un poco, en fin, como es Said a veces, esto de llamarle el mago Flor. Que cuando vi lo del mago Flor digo, vaya, mago Flor, para nosotros, pues no lo asociaríamos a un mago. Y sin embargo él ha mantenido esto ahí. En cuanto que empecéis a leer el libro, encontraréis la razón de por qué se llama el mago Flor. Realmente él se llama, y ya nos explicará cómo es que ha encontrado este nombre, él se llama Svindex, una S de Sevilla, V-I-N-D-E-X, Svindex, y sin embargo es el mago Flor. Ahí empieza la historia, cómo aparece convertido en Flor y qué ha pasado desde el principio con él. Ahí empieza, ya digo, como una nota de humor, porque no es nada ajeno, la verdad, me parece que no es nada ajeno el humor a Said Al-Amis. Él es una persona seria, es una persona que defiende sus ideas con firmeza, incluso a veces con rigor, se pone muy serio para defender las causas, pero luego también tiene mucha gracia, tiene humor, es irónico cuando hace falta, sutil, y entonces en el libro se va notando esto. A mí me recuerda en eso a la literatura popular y a la literatura de crónicas que uno va leyendo y de repente hay ahí como una broma, como un juego de palabras, como un guiño a los lectores, como una palabra popular que está al lado de una palabra muy culta, y a lo mejor pueden estar hablando los nobles o el rey y la reina entre ellos, y como en las obras de Pinocho y Bartolozzi, pues de pronto se hablan el uno al otro de una manera como muy cotidiana y como muy común. Pues eso sucede también en el libro. Tiene muchos golpes en este sentido, de golpes, ironía, gracia, aunque el tema es serio. ¿En qué lugar? Suponemos que por los nombres que él ha creado, tiene que ser en Oriente. Un Oriente que está entre lo árabe y lo iraní y lo persa. Ese mundo del Asia, del Próximo Oriente y del Asia Central, pero no un lugar particular. No podemos decir, creo yo, esto ya son preguntas para él, es un país determinado y son los países que ahora mismo lo rodean. Exactamente no es así, y han tenido la amabilidad los editores para ayudar a nuestra memoria. Yo he estado haciendo ejercicio de memoria a lo largo de todo el tiempo para acordarme de cada reino, de los 5, de sus nombres, de sus jefes, de sus ciudades. Ahora mismo tengo su geografía en mi cabeza, pero aún así la geografía aparece del lugar en las contraguardas del libro, tanto al empezar como al terminar. Y como en las novelas policíacas de Agatha Christie o de otros por el estilo, si alguien se ha olvidado de qué personaje era cada cual o lo duda, pues al final viene una especie de cuadro para recordarle quién era quién. Pero yo, que no es que tenga gran memoria, como me lo he leído con mucho interés, me he aprendido casi todos, casi todos. Si son lugartenientes o lacayos de los lugartenientes, a lo mejor ahí ya no me he aprendido todos. Pero de los principales, incluso de los malos, hay unos malos que he inventado, para los cuales he inventado la palabra, algo así como charríes o charruíes, que son unas criaturejas muy perversitas y muy malas que, en fin, hacen ahí al final, insidian mucho, y supongo que es una palabra que la ha inventado, ya nos contará qué quiere decir. Es un libro que se ve
es como una película. Imaginemos que tenemos el libro delante y que lo estamos leyendo en términos literarios, es decir, apreciando el lenguaje, apreciando los giros. A mí me ha extrañado muchísimo, me ha asombrado mucho Said. Supongo que a lo mejor alguien también habrá colaborado en esto, de que esté tan impregnado de la forma de narrar de nuestra propia literatura, es decir, de esa literatura para juvenil y de historias, de crónicas, está tan bien, en ese sentido, tan logrado, que me ha dejado verdaderamente muy impresionada. Digo, se lee, pero también se está viendo, tiene mucho de cinematográfico, de cine, de serie. No digo que no es un guión de cine, pero sí que lo estamos leyendo, viendo. Y si uno se lo lleva a su casa, pues puede decir, yo creo que es un poco como, seguramente lo leerá muchos de ustedes, yo me lo he leído seguido, francamente. Primero porque no tenía tiempo para leerlo, me lo leyeron con poco tiempo relativamente. Y segundo, porque por mi impaciencia y mi curiosidad no podía esperar a leer el siguiente episodio. Claro, si lo tenía ahí y sabía que después me iba a contar lo siguiente, pues no tenía paciencia para esperar unos días y después leerme lo siguiente. Pero supongo que esa debería ser quizá la previsión del autor o la manera en que ha salido el libro, y que se vaya leyendo está muy bien dividirlo así, como por jornadas, de cómo reapareció el mago Flor, y cada jornada son unas 7 páginas, 8 páginas, de manera que cada uno ya sabe que si cada día lee una parte o cada fin de semana lee una parte de 7 páginas, ya tiene, digamos, una unidad de significado, una unidad de episodio. Lo puede asimilar y seguir luego otro día. Está muy bien ordenado y tiene unos títulos ahí muy bien puestos. Está concebido de esa manera. También es bastante interesante para una lectora, en este caso mujer que os habla, el ver, y no podía ser menos por parte de Said, que algunas mujeres dentro de la obra, además de Amerzad, tienen un papel bastante decisorio, secundario, no directamente, pero tienen papeles bastante decisorios, para lo bueno y para lo malo. Voy a terminar con 2 o 3 notas más. Una, que al terminar el libro, pues me sorprendió, me llamó la atención gratamente, que dice: este libro se terminó de imprimir el 24 de octubre de 2021, aniversario de la proclamación en 1260 de Az-Zahir Baibars, sultán de Egipto y del Levante árabe. La figura de Baibars, Az-Zahir Baibars, para todos los que somos amantes de la literatura árabe y de las sagas tradicionales, es una de las grandes figuras de las narraciones populares, pero también una figura histórica. Entonces él ha puesto este colofón. Y después ha dicho: Día Internacional de las Bibliotecas. Bueno, mañana es el Día Internacional, creo, de las bibliotecas, por eso decía que esta tarde es muy especial. Y después añade: curiosamente, este sultán, Baibars, está sepultado en la biblioteca Az-Zahiriya en Damasco. Así que hay mucho detrás de esto que él ha escrito. Me detengo aquí, tengo algunas cosas para preguntarle después, si hay tiempo, pero lo principal ahora con esto es, por ejemplo, cómo ha elegido esos nombres, cómo es que ha escrito esto. Es que ya se considera libre una vez ha cumplido con todas esas obligaciones de su trabajo, de sus cargos, de sus empleos, de viajar de un sitio a otro en el mundo, para decir: y ahora voy a escribir algo que yo tenía dentro y que soy libre de escribir porque me sale de dentro, porque quiero escribir ficción y porque, como dice en el libro, la imaginación es una fuerza poderosísima que quiero reconocerla. Pues esperamos que nos cuente esto, y yo diré, como alguno de los personajes del libro, que sí, siento una amistad leal a Said Alami. En el libro está continuamente saliendo la cuestión de personajes traidores
personajes leales, la importancia de la lealtad a las ideas y a los compromisos y la perversidad de las tradiciones, pues yo me siento leal y también siento que este es un acto de lealtad a las ideas. Así que muchas gracias, enhorabuena, y a todos los familiares y amigos que estáis aquí o futuro público que no lo conocíais, enhorabuena por este día, por esta tarde. Entonces yo le dije antes de entrar aquí, le dije a la doctora Carmen, por favor, tú habla lo que quieras, que yo no sé qué voy a decir de la novela, porque claro, si no quiero, como ella dijo, destriparla, no quiero desvelar el guión, digamos, porque todo lo que yo escribo normalmente relatos, y en mis relatos desde la primera página yo apuesto a que el lector no deja hasta que no termine de leer el relato. Mis relatos son largos, de la orden de 40 páginas, 30 páginas, no son cortitos como suelen ser. Y por esto no quiero entrar en los entresijos de la novela para que los lectores que vayan luego a leerla se sorprendan cuando yo he diseñado que se sorprenden. Y por eso vamos a hablar de las cosas que, por ejemplo, dijo la doctora Carmen. ¿Me puedes quitar lo de la doctora? Bueno, pues como dijo Carmen, por ejemplo, ¿por qué una niña? ¿Y por qué no hay más niñas, por ejemplo, de su edad? La verdad es que esta novela nace gracias a mi hija Lamia, que está aquí, que es maestra, y a mi nieta, su hija, que se llama Amar, y de ahí viene Amarzad. Amarzad como Shahrazad, por ejemplo, que nos recuerda a Shahrazade, y sería Amarzade, si lo vamos a españolizar. Entonces, el mago Flor, la verdad es que forma parte de nuestra familia desde que mis hijas, que ahora tienen años, no voy a decir qué años tienen, pero desde que eran niñas, yo las contaba muy asiduamente historias del mago Flor, que yo me inventaba, y nos reíamos muchísimo con sus historias, porque claro, yo digo, claro, como yo invento la historia, pues es la primera vez que la oigo y me río igual que ellos, igual que ellas, y lo pasaban muy bien con esas historias. Y pasados los años, decenas de años, me dice mi hija Lamia, la madre de Amar, me dice, papá, tienes que escribir aquellas historias en un libro. Que eran, claro, yo no me acuerdo qué esto me contaba entonces. Solo me acuerdo de cómo reaparece el mago Flor, lo que contó la doctora Carmen. Y entonces de ahí arranca el libro este. Yo le dije a mi hija, vale, entonces cuando tú tengas el primer hijo, yo empiezo a escribir, si no, no. Y efectivamente, cuando nació mi nieta Amar, empecé a escribir esta novela, arrancando tal como era cuando ellas eran niñas, que les contaba cómo aparece el mago Flor y por qué se llama el mago Flor, lo que no vamos a explicar aquí. Entonces, pero claro, más no me acuerdo de qué es lo que contaba, así que la novela ha ido por donde ella quería, por donde la novela quería. Yo no soy un escritor que se pone a escribir, o sea, hacer el esquema de su novela y va a empezar así, va a terminar así. No, yo nunca he trabajado así. Tengo muchos relatos y es la primera novela que escribo, por cierto. No soy escritor de novelas, pero voy planificando a corto plazo, no a largo plazo. Y voy siguiendo. O sea, la novela cuando llega aquí, puede ir por aquí, puede ir por aquí, puede ir por ahí. Y entonces yo elijo por dónde va a ir la novela, pero siguiendo los acontecimientos que van produciéndose.
Y así llegamos a una novela que es para todos, todo el público, todos en general. Yo calculo desde los 14 años pueden leer las personas, desde los lectores desde los 14 años hasta los 100 años. No pasa nada. Porque no es porque cuando algunos cuando ven que una princesa de 14 años y tal, pues creen que es una novela infantil. No, claro, no es infantil, ni siquiera es una novela juvenil. Sin embargo, porque tampoco hay novela juvenil ni infantil de esta envergadura, sino es para todo el público. La disfruta quien la lea. Por esto apuesto yo. Yo soy narrador, o sea, yo al fin y al cabo soy narrador, no busco asentar ninguna filosofía, ni soy narrador, y llevo narrando en España desde el día que puse mis pies en España. He narrado sobre España como periodista miles y miles de despachos de noticias, de reportajes de televisión, de textos escritos, textos radiofónicos. He pasado mi vida narrando la realidad, o sea, la realidad de España, contando un comunicador que quiero comunicar con la gente, quiero narrar, quiero relatar, y en eso pretendo aquí, no pretendo grandes cosas, pretendo que el lector lo pase bien, lea y luego diga que no ha perdido el tiempo. Apuesto a que mientras lee va a aprender cosas, eso sí, va a saber cosas, a aprender cosas. Estamos hablando de 5 reinos inventados por mí, como dice la doctora Carmen. ¿Cuáles son? Inventados, no existen, pero por supuesto están en este espacio que ella ha mencionado. Puede ser Persia, Afganistán, Turquía, India. Por ahí anda la cosa. No es ningún país árabe, porque ningún país árabe termina con Stan, y todos esos países terminan con el término Stan. Stan es, en persa quiere decir sitio, lugar. Es Najmistán, Kanunistán, Nimristán, Sindistán y Rujistán. Los malvados vienen de Rujistán. Sí, la capital tiene nombre que significa... Zulmanbar. Que Zulm en árabe es de la tiranía, es algo así, tiranocity. Claro, eso. Sí. Entonces, la niña le ha tocado la suerte de conocer al mago Flor, y gracias a muchas circunstancias ella adquiere estos poderes de las que habló Carmen, y claro, no hay más personajes de su edad en la historia. No es normal que haya ni siquiera un personaje de esta edad en el siglo XIII, porque la novela transcurre en el siglo XIII. No es normal que ningún niño juegue papel destacado, y como la novela no está hecha para los niños ni para los muchachos, pues tampoco. Si nos ponemos a escribir una novela para ellos, seguramente que ponemos 5 protagonistas chavales, como abundan tanto, como abundan en el cine y en la televisión. Y hablando de cine y televisión, sí, yo no he leído, lo reconozco, no he leído El Señor de los Anillos, sino lo he visto en el cine. No he leído Harry Potter, lo he visto en el cine. Que lo comparó con algo no sé si habló algo de series de televisión Sí, que tiene muchos componentes visuales, sí, que se leen sí, y lo estás viendo, ¿no? Porque los jóvenes están acostumbrados a estas series que hemos hablado, por ejemplo, las de George Martin y también El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos
para mí, una historia sangrienta, tremenda, muy dura, y la de George Martin también, muchísimo. Vamos, he leído fragmentos de George Martin y mucho lenguaje soez, que creo que es lo último que conviene a los jovencitos, a los muchachos a esta edad. Unas escenas soeces y lenguaje soez, de verdad que me chocó cuando lo estaba leyendo. Y mi yerno, que lo ha leído todo, mi yerno Mushir, que es maestro y tiene alumnos de esta edad de 10 años y tal, me dijo que él lo ha leído todo. Me dijo, sí, esta serie de libros, son 5, de George Martin, es realmente llena de este estilo, de esta manera de escribir tan popular ahora. No, en este libro yo he procurado, primero, no hay sangre, para empezar, y segundo, ni una palabra malsonante. Es un principio que yo he seguido intencionadamente. Sí, hay batallas y hay muertes y hay de todo, pero se pasa encima de ellas sin darle este carácter terrorífico que pretenden dar en otros escritores que convierten a su libro. Acabo de leer un libro de un escritor árabe, que no voy a decir quién es. Realmente terminé asqueado, pero asqueado, del lenguaje soez, de la sangre que hay ahí, de horroroso. Pero lo he leído hasta el final porque es un amigo mío, el escritor. Y dije, no, voy a terminarlo, pero es que traumatiza un montón. Y si traumatizar al lector, eso, ¿qué objetivo tiene para el escritor? Y es lo que pretendo yo en este libro no hacer, o sea, eso no es mi estilo. Y sobre el Zaher Papers, que como ha terminado de imprimir este libro el 24 de octubre, aniversario de la proclamación del Zaher Papers, y realmente Zaher Papers es uno de las máximas figuras históricas del mundo árabe islámico, porque ha derrotado a los mongoles en el siglo XIII también. Y casualmente aquí hay un príncipe que se llama Torán, que es el príncipe heredero del reino de Najmistán. El Zaher Papers, antes de ser proclamado sultán de Egipto y del Levante árabe, había participado en el asesinato del sultán Torán. O sea, otra coincidencia de este sultán de Egipto, que en realidad él no era egipcio. El sultán Papers era de origen, era un mameluco de origen turco. Y pues yo creo que son las 8 ya. Sí. Creo que con esto yo creo que ahora lo más interesante es preguntar al autor. Sí, el bueno, el público público puede preguntar al autor. sí, pero que no se nos olvide la cuestión de los nombres, porque yo no he querido desgranarla, pero casi todo está lleno de alusiones, los nombres. Entonces, a ver si nos podías, yo tengo mucha curiosidad, algunos los he sacado. Pues la tía Paquiza, esta me suena rarísima, doña Paquiza, este nombre de donde lo sacaste, y luego otros como el Slandex del propio mago. Después podríamos sacando algunos más que se deducen, por lo menos para el lector que sabe árabe. Claro, para el lector general no, tendrá que hacer un poco más de esfuerzo por retenerlos e irse acostumbrando a ellos. Pero bueno, esto sí, los nombres, este impronunciable de Shahzash, bueno, del mago ¿cómo no? Shalwes, las criaturas. No, del mago galáctico. Ya. ¿Cómo lo pronuncias tú? Shansas.
Shansash. Con XX. Sí, Bueno, los nombres, la verdad, yo he indagado mucho en las enciclopedias sobre personajes hindúes de Afganistán, de Irán, Persia, de Turquía, y iba sacando nombres de ahí, y no necesariamente con ninguna intención, no necesariamente. Pakiza es un nombre, es una señora que aparece ahí con mucho protagonismo en la novela, es la mujer más protagonista de entre todas las mujeres que aparecen, y que no es reina ni es princesa, sino es la tía del sultán. Esta es un nombre que utilizamos en Palestina, Pakiza. ¿Ah, sí? Sí, yo, vamos, tengo alrededor de mi familia mujeres que se llaman Pakiza, pero es un nombre, creo, de origen turco. Creo, no estoy seguro. Lo que pasa es que es un nombre que me gusta y lo puse sin más intención. No. Y luego inventé estos nombres de Svindex y Sansas, y bueno, yo sé pronunciarlo. Pero, claro, es que están relacionados con otros planetas y otros mundos. Y, por ejemplo, Catasia, la bruja Catasia, y bueno, sí, o sea, pero los nombres todos son, proceden de las sociedades de ahí, la mayoría, excepto estos dos magos. Los demás son de sociedades orientales y nombres. Por ejemplo, Amarzad es de Kamar es luna, y sí, Kamar más Zad es una terminología persa, como Shehrazad, pero todo es para darle ambientar la novela en su ambiente natural, aunque sea ficticio. Y otra cuestión, y ya no te pregunto ya más yo, es, más que pregunta, es también una observación para los lectores posibles. Desde luego les recomiendo que se lo lean porque seguramente no lo van a dejar. Pero además de todo lo que estamos diciendo, hay mucha parte del libro que está relatando batallas, o si se quiere, los acercamientos, movimientos, envolvimientos de unos ejércitos sobre otros, retiradas, tácticas. La verdad es que a esto le dedica mucho, requiere bastante atención, y yo, que no soy muy de leer este tipo de cosas, me he ido metiendo en ellas. Eso sí requiere por parte del autor mucha atención, porque o mucha formación, o de dónde has sacado, sí, aparte de tu imaginación, todo eso de las tácticas, por dónde pasan, cómo se retiran, cómo se avisan, a quién envían, los avistadores, las emboscadas, etcétera, etcétera. Hay bastante en el libro, aparte de todo lo mágico que hayamos dicho. Luego hay una parte que es como muy de las crónicas de la realidad y de los movimientos de ejércitos, que supongo que habrá un tipo de lectores, aparte de los generales, que a lo mejor van a disfrutar especialmente con esto, porque a eso les he dedicado mucho y además lo haces muy bien. Entonces, ¿esto de dónde y cómo te has formado para esto? Y ya no pregunto más para dejarles... La verdad, porque siempre me ha gustado leer sobre las batallas en detalle, o sea, muchas batallas, especialmente las batallas que hubo en Al-Ándalus, aquí en España, y también por ejemplo, todas las batallas de Khalid bin al-Walid, el gran caudillo musulmán de la época del profeta Muhammad y un poco después del profeta, que es el conquistador que ha conquistado un sinfín de lugares y ha derrotado a un sinfín de ejércitos. Como sus tácticas militares se siguen enseñando hasta hoy en academias militares por todo el mundo. Todo esto me gusta mucho y sí, me interesa mucho la batalla de Guadalete, por ejemplo. Pues la batalla de Guadalete más o menos está en el libro, más o menos,
no al pie de la letra, ni mucho menos, claro, pero está ahí, donde un rey desaparece, como desapareció el rey Rodrigo en su día. Y de ahí viene todo esto, sí. Y sí que ha requerido mucha atención, la verdad, y claro, porque en un libro como este, lo que más cuesta es no entrar en contradicción en lo que escribes. Ahí está, todo esté coordinado y congruente. Es la dificultad que trae un libro de 800 páginas, no de 300 páginas, es mucho más fácil. Bueno, pues nada, te queda estupendísimo. Tenéis que comprarlo. A ver, voy a Leonor Merino. Leonor, ¿quieres preguntar? Buenas tardes, me ha encantado la presentación, estoy de acuerdo en todo. Es verdad que hay una intriga de política, de amor, de maldad, de bondad. Hay que decir que has leído el libro. Sí, claro que lo he leído, y subrayado y muy trabajado. Si posiblemente se haga la próxima presentación. Sí. Y entonces está claro. Y en efecto, en la última conclusión que ha dicho Carmen, es lo estratega que es Said Alami. Eso es lo que llama la atención, la inteligencia que tiene para coordinar todo esto. Y como el lector está esperando, yo al menos, siempre, lo mismo como filólogo, a ver si pillo alguna falta, a ver si no se dice aquello por lo que se va. Y vuelve a ello. O sea, es tremendo. Digo, tiene poderes a Marzer, pero falta que son 4 cosas. El vestido, a ver, y ya está ahí. Es increíble todo ese hilo, como no se rompe, lo estratega que es. Es verdad que lo conozco y he hablado con él sobre Palestina, Fatah, que no vamos a hablar ahora, pero ya en él, su cerebro, está muy bien representado toda esa inteligencia que tiene de estratega. Y luego también referente a que se puede llevar a película, a teatro, yo lo veía para los adolescentes y para mí como viñetas maravillosas. Viñetas. Estaba viendo, el bocadillo, lo que dice esto, lo que dice el otro, todo, o sea, se está viendo continuamente. Yo no lo he podido dejar, o sea, seguido. No, también la impaciencia, también quizás el carácter de cada persona, de cada lector, te exige eso, te autoexige, seguir. ¿Qué pasa? Y está la intriga y es fenómeno. Enhorabuena de editorial, enhorabuena por esta presentación y gracias por escucharme a mí también. Gracias. Sí. Y yo solo quería felicitar a mi hermano, gran amigo Said. Estoy seguro que es una obra maestra. He estado durante bastantes años en contacto con él. Ese esfuerzo